Ok. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que la clase pasada les muestro la misma diapositiva? Entrábamos en un problema donde teníamos dos muestras, de las cuales queríamos comparar sus parámetros. Entonces teníamos, había dos posibilidades. Una que ya desarrollamos la clase pasada, que era si las muestras eran independientes. Entonces, en el problema de las hormonas, que las muestras fueran independientes implicaba que las plantas que se trataban con la hormona A eran diferentes de las plantas que se trataban con la hormona B. Y la base de datos tenía este aspecto. Después vamos a ver cómo llegamos a escribir la base de datos de esta forma, teniéndola como uno la copia, por ejemplo, de un Excel, con las dos muestras una al lado de la otra. Entonces queríamos comparar el aumento de la longitud entre ambas hormonas. El de independiente ya lo vimos, y lo que habíamos dicho era que si de cada planta uno tomaba dos brotecitos y plantaba uno en tierra con hormona A y otro en tierra con hormona B, esos dos brotes iban a ser, el aumento de longitud de esos brotes iba a ser menos independiente entre ellos de lo que lo sería respecto a otro par de brotes. Entonces uno tenía la forma de aparear, por eso se llama apareadas, aparear en la base de datos los pares que vienen de una misma planta. No podría tener acá identificada, por ejemplo, el número de planta. Entonces, estas dos serían de la planta 1, 2, etc. Y uno podía observar en esta base de datos que había plantas que eran menos respondedoras, porque estos dos brotes crecieron poco con ambas hormonas, y había plantas que eran más respondedoras, porque estos dos pares de lotes, de estos dos pares de brotes crecieron mucho, aún con ambas hormonas. Uno podría hacer alguna sospecha. Nosotros habíamos visto que la longitud de la hormona B era un poco mayor que la de la hormona A, y probábamos ahí muy cerca de P igual a 0,05, era P 0,04 y pico, que rechazábamos la hipótesis de que las dos hormonas eran iguales, el crecimiento medio, concluimos que diferían y el P-valor era menor que 0,05, ahí nomás. Bueno, entonces acá uno podría mirar, también observamos que con la hormona B en general hay como aumentos mayores. Entonces vamos a ver qué pasa, cómo lo tratamos cuando, esperen que vienen esperando, cómo lo tratamos cuando no son independientes las mediciones. Entonces, vamos a plantear todo lo que vamos a hacer para, ya sabemos por qué lo llamamos test de student, ya pueden ir sospechando, y bueno, es lo que vamos a ver después. Entonces tenemos las mismas dos variables definidas. Nuestra X1 es el aumento en la longitud de plantas tratadas con la hormona A, y nuestra X2 el aumento en la longitud de plantas tratadas con la hormona B. Ahí más que plantas podríamos haber puesto brotes provenientes de planta, pero bueno. X1, como está hecha la experiencia, sabemos que X1 y X2 no son independientes, pero sí podemos decir que la esperanza de X1 es mu sub 1 y que la esperanza de X2 es mu sub 2. Fíjense que cuando no son independientes, yo no necesito saber, no me importa saber ninguna distribución sobre la X1 y la X2. No hago ningún supuesto acerca de las distribuciones de X1 y X2. Sí vamos a hacer un supuesto ahora el que vamos a ver, pero no necesito, puede ser cualquier distribución X1 o X2, y las muestras test de estudio para apareadas necesita otro supuesto. Sí sabemos que queremos comparar estas dos medias poblacionales, porque queremos ver qué pasa con el crecimiento producido por las hormonas. O sea que nuestra hipótesis nula va a tener la igualdad de estas medias poblacionales. Y nuestra hipótesis alternativa va a tener la diferencia, porque a priori no sabíamos cuál de las dos hormonas iba a ser mejor. Simplemente queríamos compararlas, a ver si eran iguales contra que no eran iguales. Lo mismo hacemos, usamos la mu sub 2 al primer miembro restando, y nos queda que la diferencia es 0. Si son iguales, la diferencia es 0, si son distintas, la diferencia es distinta de 0. Ahora, como no hay independencia, ahora viene nuestra primera consideración. Como no hay independencia, nosotros no vamos a poder calcular, como hacíamos antes, la varianza de X1 menos X2 para encontrar el estimador de este parámetro. Nosotros se acuerdan que habíamos deducido cuál era la esperanza del estimador de este parámetro, que era X barra 1 menos X barra 2, calculamos su esperanza y calculamos su varianza. Bueno, ahora no podemos, porque para calcular la varianza necesitábamos que fueran independientes, y estas no lo son. Entonces hay que inventarse otra cosa. Yo quiero ver si los brotes
tienen aumentos de longitud muy diferentes. Entonces, yo voy a hacer una diferencia, pero la voy a hacer antes, al principio voy a hacer la diferencia. Por eso vamos a definir una nueva variable, que es D, la variable que vamos a llamar D, que va a ser x1 menos x2, o x2 menos x1, según lo que les convenga. La diferencia entre estas variables aleatorias. Planteamos una nueva variable diferencia. ¿Cuál es la esperanza de esa diferencia? Si se acuerdan las propiedades de la esperanza de D es la esperanza de x1 menos la esperanza de x2. La esperanza de x1 era mu1, la de x2 mu2, o sea que la esperanza es mu1 menos mu2. Como planteamos una única variable, ahora estas dos se resumen en esta nueva variable D. Pensemos que mu1 menos mu2 es mu sub D. Mu sub D es la esperanza de esta variable. ¿Qué querría decir esa mu sub D? Eso querría decir lo siguiente, ¿cómo lo interpretaríamos? Si uno pudiera tener todos los infinitos pares de brotes de las plantas, y a esos infinitos pares de brotes les pudiera aplicar la hormona A y la hormona B, y pudiera hacer esas infinitas diferencias, tendría toda esta variable D. Y si de todas esas infinitas diferencias yo pudiera calcular el promedio, ese promedio sería mu sub D. Es la media poblacional de toda la población de posibles diferencias. Entonces, ¿cuál va a ser mi supuesto? Como a x1, x2 no le pido nada, sí se lo pido a esta variable D. Le pido que tenga distribución normal. Distribución normal con una media que llamaremos mu sub D y un desvío que llamaremos sigma sub D. ¿Qué querría decir que sea una distribución normal? Acuérdense, distribución normal es la campana de Gauss. ¿Qué quiere decir? Que en la mayor parte de los aumentos, de las diferencias en los aumentos con las hormonas, están alrededor de un valor central. Hay muy pocas que aumentan muy poco, y hay muy pocas que aumentan demasiado, pero la mayor va a estar alrededor de un valor central. Y si uno piensa en esa función de densidad, tiene razonablemente una forma gaussiana. Entonces, mu sub D es el valor esperado, el valor medio de esa campana de Gauss, y sigma sub D es una medida de la dispersión poblacional. Entonces, esta mu1 menos mu2 la podemos plantear en términos de mu de diferencias. O sea que mu1 menos mu2 igual a 0 implica que mu de las diferencias es 0. Y mu1 menos mu2 distinto de 0 implica que mu de las diferencias es distinto de 0. Entonces pensamos todo en términos de la nueva variable diferencia. ¿Se acuerdan las preguntas que nos hacíamos? Primera pregunta, ¿qué hacíamos? ¿Con qué estadístico estimamos al parámetro que queremos poner a prueba? Ya la diferencia, no pienso en la diferencia, ahora pienso en mu sub D, porque resumí esa información en la variable D. ¿Con qué estadístico estimarían a mu sub D? Pensado mu sub D como la media de toda la población de diferencias. ¿Quién sería un estimador de mu sub D? Por supuesto que de nuestra muestra de hormona A y hormona B, esas 10 brotes, de esos 10 pares de brotes de las plantas tratadas con A y con B, a eso le podemos calcular una media de las diferencias y un desvío de las diferencias. Esa media de las diferencias va a ser el estimador de esta mu sub D. O sea que nuestro mu sub D sombrero va a ser D barra. ¿Bien? Con x barra 1 menos x barra 2 es D barra. Vamos a ver que la diferencia de las medias es lo mismo que la media de las diferencias. O sea, con D barra. Segunda pregunta que nos hacíamos, ¿qué distribución tiene esa D barra? Porque esa D barra va a ir a parar a un estadístico donde le enfrentemos con su parámetro mu sub D, y necesitamos una distribución. ¿Para qué? Para ir a la función de densidad de esa distribución y poder calcular la probabilidad de error de tipo 1, que va a ser nuestro p-valor en este test. Antes vamos a tener que definir el estadístico de prueba, pero necesitamos una distribución para la variable. Pregunta, si la variable D tenía distribución normal con parámetros mu sub D y sigma sub D, ¿qué distribución tendrá D barra? Media de muestras de tamaño n extraídas de esta población. La media de normales también es una normal, o sea que también es una normal. La misma esperanza, pero la desviación estándar está dividida por el tamaño de la muestra. Fíjense que el tamaño de la muestra es n. ¿Quién es n? N es la cantidad de pares que tiene nuestra base de datos. ¿Okay? La cantidad de pares, la cantidad de diferencias. O sea que esta es la distribución de D barra. Ahora bien,
Esta sigma sub d difícilmente la podríamos conocer. Así como no conocemos mu sub d, también lo más probable es que no conozcamos sigma sub d. Entonces tengo que estimar a esta sigma sub d. ¿Con quién estimo a sigma sub d? O a sigma d cuadrado. Que es esto es una desviación estándar de toda la población. ¿Con quién la estimo? Bueno, evidentemente con la desviación estándar de la muestra. O sea, con el S sub d. O sea que de esta muestrita de diferencias que tengo, de 10 diferencias, si le calculo la media, va a ser este d barra, que es el estimador de mu sub d. Y si le calculo la desviación estándar, va a ser el estimador de este sigma sub d, o sea, va a ser sigma de sombrero. ¿Estamos en condiciones de definir el estadístico de prueba ahora? ¿Qué era el estadístico de prueba? Era una variable donde coexistían el parámetro que estoy poniendo a prueba y su estimador. ¿En qué distribución conviven el parámetro y su estimador? Siendo que no conozco sigma, en la T de student. Bueno, contesto yo, ya que nadie contesta, contesto yo. En la T de student. Entonces, nuestro estadístico tendrá en el numerador a la variable aleatoria d barra, que tenía esta distribución. Pero acuérdense que si yo no conocía y la estimaba, esto ya no podía usar un valor de normal, sino tenía que usar un valor de tabla de la T. Entonces, si el error estándar, en vez de dividirlo por esto, lo divido por el estimador de este error estándar, SD sobre la raíz de n, esto es una T. ¿Por qué n-1 grados de libertad? Porque si yo quiero calcular S sub d, tengo que, cuando calculo SD cuadrado, lo divido por n-1. Acuérdense que dividíamos por n-1 para que el S cuadrado fuera un estimador insesgado de la varianza. No me olvidé copiarles la fórmula, pero la tienen en la diapositiva, en el PDF la tienen. El SD cuadrado tiene la misma fórmula de cálculo que el S cuadrado con la variable X, solo que acá la llamamos D. O sea que la fórmula de cálculo será, el SD cuadrado será 1 sobre n-1 por la sumatoria de los DI cuadrado menos la suma de todos los DI, esa suma al cuadrado y sobre n. Bien. Ya tenemos el estadístico T, sabemos su distribución bajo H0. ¿Qué sigue ahora? Sigue en orden de pasos para la regla de decisión. Lo que sigue es definir la zona de rechazo. La zona de rechazo está debajo de una T. ¿Con cuántas colas? 2 colas porque la alternativa dice distinto. Entonces, acá les puse, menos mal que lo puse así no me olvido. Como acá mu sub d es 0 en la hipótesis nula, acá no le restamos nada a d barra. Si nosotros quisiéramos probar que la diferencia media es un cierto valor, ese valor es el que le restaríamos acá al d barra. Como en general va a ser un 0, acá no se le resta nada. La zona de rechazo va a ser un área debajo de una T, con n-1 grados de libertad, que deje en la suma de las dos colas un área alfa, alfa sobre 2 en cada cola. O sea, voy a rechazar si el valor absoluto de este estadístico T llega a ser más grande que T alfa sobre 2 en n-1 o más chico que menos T alfa sobre 2 en n-1. O sea, tiene que superar este número en valor absoluto. Y hasta acá ya está la regla de decisión. ¿Se acuerdan que en la regla de decisión llegábamos hasta plantear la zona de rechazo? Acá les puse una medida de resumen para que vieran un poco de cálculos. Ahora vamos a ver cómo hacemos este cálculo. Les puse para que vieran estas propiedades. No se las puse. Se las puse con el parámetro, pero no con el estadístico. Una medida de resumen para la hormona A, una medida de resumen para la hormona B, y una medida de resumen para la diferencia. Si ustedes van a estadísticas, medidas de resumen, pasan estas 3 variables de la base de datos y como criterio de clasificación ninguno, le piden el n, la media, el desvío y la varianza, van a obtener esto. La media con la hormona A es 11,7. Esa ya la habíamos visto. La vimos cuando vimos independientes, ya la habíamos calculado. 14,3 es la media de la hormona B. Y fíjense que si hago la diferencia, 11 menos 14 es este menos 2,6. Ese es los desvíos estándar para cada una de las 3, y estas son las varianzas para cada una de las 3. ¿Por qué les pedí esos estadísticos para cada una de las 3?
Porque quería verificar una cosa para que les quede grabado y que se convenzan. Si yo hago la diferencia de medias, 11,7 menos 14,3 es menos 2,6. Es la media de las diferencias. O sea, la diferencia entre las medias es la media de las diferencias. Quiere decir que si yo hago x barra 1 menos x barra 2, es lo mismo que hacer d barra. Pero no ocurre lo mismo con los desvíos ni con las varianzas. 2 más 2 no es esto menos esto tampoco es esto, y con las varianzas tampoco hay ninguna relación. O sea que estos datos para un test de muestras apareadas no sirven. Lo que tienen que hacer es calcularlo sobre las diferencias, si necesitan. Ven que acá tienen d barra, o sea la diferencia de las medias, menos 2,6, y tienen SD, que es el desvío estándar de las diferencias. Y raíz de n es raíz de 10 porque tienen 10 diferencias. Bueno, ¿Y acá lo tienen hecho. No, sí, al revés, la resta? dale. ¿Qué ¿Pregunta? pasa si hacemos la resta al revés? Nada, solo que en vez de darte el estadístico negativo, te va a dar positivo. Lo que Claro, van a, pero ¿cambian algo? ¿eh? No, lo que pasa es que en vez Cambian. de hacer, no, en vez de hacerlo en dos colas no cambia absolutamente nada. Si estuvieran haciendo de una cola, en vez de hacerlo de cola derecha, lo pasan a hacer de cola izquierda o viceversa. Eso es todo lo que va a Ok, pasar. ok. Pero el p-valor va a ser exactamente el mismo, si hacen la diferencia en un sentido o hacen la diferencia en el otro. Ahora lo vamos a ver. La diferencia la pueden elegir cuando están en este paso, o cuando hacen el cálculo. En realidad, si lo quisieran hacer de cola, que el estadístico les diera positivo, la diferencia tendrían que plantearla al revés. Mu2 igual a mu1, mu2 distinto de mu1, mu2 menos mu1 igual a 0, mu2 menos mu1 distinto de 0. Hacer todo con 2 menos 1. Y la diferencia también harían 14 menos 11, y en vez de dar menos 2,6, daría 2,6 positivo. O sea que es exactamente lo mismo, solo que lo miran a través de un espejo donde cae el estadístico, nada más. El espejo está ubicado en t igual a 0, obviamente. Bueno, vamos a volver a hacer todo. Acá les mostré la salida, cómo lo hacen. Entran en estadísticas, inferencia basada en 2 muestras. ¿Se acuerdan que el primer bloquecito era de independientes y el segundo bloquecito es de apareadas? Y al final tenían la prueba F, donde en ese bloquecito de apareadas la primera dice prueba T apareadas. Y entonces va a aparecer este cuadro de diálogo. No tienen criterio de clasificación, pasan las dos, hormona A y hormona B. Entonces le dan, bueno, le piden todo lo que quieren y le dan a aceptar. La salida es esto. Les identifica que llamó 1 y 2. 1 la hormona A, 2 la hormona B, porque es el orden en que las introdujimos. El n es 10 porque son 10 pares, 10 diferencias. La media de las diferencias, la media de hormona A menos la media de hormona B. Media 1 y media 2. Si hacen esto menos esto, da menos 2,6. El desvío de las diferencias. Y este intervalo de confianza. ¿Para qué se les ocurre que es este intervalo de confianza? Límite inferior y superior. ¿Para qué parámetro? ¿Eh? Para la media de las diferencias. Perfecto, señor. Para la media de las diferencias. Porque lo que están haciendo acá es evaluando una media de diferencias. O sea que este intervalo de confianza es el intervalo de confianza para la diferencia media, para mu sub d. Ahora vamos a analizar los resultados. El estadístico T da menos 3,7. ¿Cómo está obtenido ese estadístico T? ¿Cómo? Acá está. La media de las diferencias, menos 2,6, sobre 2,67, que es el desvío, y esto sobre la raíz de 10, o raíz de 10 pasado al numerador. Si hacen esa cuenta, da menos 3,07. El valor de P, el P-valor bilateral, o sea, para el test de 2 colas, es 0,0133. Porque el valor absoluto de este estadístico es mayor que el valor de tabla de la T de 2 colas. Y con 9 grados de libertad, pues tenemos un N de 10. Entonces, miren los límites de intervalo de confianza. Menos 4,51 a menos 0,69. ¿Qué hay que fijarse en este intervalo de confianza para mu sub d? ¿Qué decía la hipótesis nula? La hipótesis nula decía que mu sub d era 0. La media de las diferencias era 0.
Entonces, en el intervalo de confianza, ¿qué hay que fijarse? Si entra el 0 en el intervalo, ¿no? Y el intervalo de confianza no contiene al 0, porque los dos límites son negativos. Entonces, con este intervalo de confianza, se rechaza la hipótesis de que mu sub d valga 0. Este resultado, que está hecho al 95%, tiene que coincidir con este resultado. Quiere decir, si este p-valor era menor que el alfa de 0,05, rechazamos la hipótesis nula. Si este intervalo para el 95% no contiene al 0, se rechaza la hipótesis nula de que mu sub d es 0 con un nivel de confianza, con un nivel de significación del 5%. Acuérdense que es la complementaria al coeficiente de confianza. O sea, tanto de acá como de acá, decidimos que, ¿qué cosa? Que la media de las diferencias es significativamente distinto de 0. O sea que las hormonas difieren en su aumento de longitud media. ¿De acuerdo? Ahora les voy a mostrar otra salida más. Fíjense, ¿qué hicimos acá? Acá decía prueba T para muestras, perdón que vayan esperando. Acá decía prueba T para muestras apareadas. ¿Qué dice acá? Prueba T para una media. Fíjense lo siguiente. Esperen. Miren acá. Este es un test de diferencia de medias para muestras apareadas, o bien es un test para una media, porque yo acá tengo una mu igual a 0 contra una mu distinto de 0. Lo que pasa es que esa mu es de una población ya definida sobre diferencias sobre dos variables originales, pero es una población de diferencias. Acá tengo una sola variable definida, la variable d. O sea que esto lo puedo evaluar a partir de un test para una media. ¿Qué tendría que poner? Una media igual a 0 contra una media distinta de 0. Y eso se hace acá. Prueba T para una media. Acá donde entramos, en estadísticas, inferencia basada en una muestra. La primera, prueba T para una media. Fíjense la variable que se introdujo acá, ni la hormona A ni la hormona B. ¿Cuál de ellas? La diferencia. O sea que si yo hago una prueba T para una media de las diferencias, el test tiene que ser equivalente, y acá tenemos la salida. Acá es la salida de prueba T para una media. Si no le ponen nada, ahora les voy a mostrar cómo sale, no le ponemos nada, el valor de la media bajo la hipótesis nula es un 0. Si no le ponen otra cosa, no lo corrige y le deja un 0. O sea que está evaluando mu sub d igual a 0. Miren la información. La variable se llama diferencia. El n es 10 porque son las 10 diferencias. La media de esas diferencias es menos 2,6, que era esto menos esto. El desvío de las diferencias es este 2,67, que ya aparecía acá. Los límites del intervalo de confianza al 95% para mu sub d son los mismos, menos 4,51, menos 0,69. El estadístico T es el mismo, y el p-valor, por supuesto, también es el mismo. O sea que es totalmente equivalente. Si ustedes tienen solo las dos hormonas, hacen prueba T para pareadas. Pero si se tomaron el trabajo de calcular la variable diferencia, pueden hacerlo para una media con la diferencia. ¿Se entiende? Acá nada, les puse todas las flechitas para ver todas las cosas que son iguales, los límites de intervalo de confianza, el T y el p-valor. Todas las cosas que coinciden en ambas salidas. Esta sería la conclusión. Las hormonas difieren significativamente en su crecimiento medio con p-valor de 0,0133. La hormona B logra un crecimiento medio mayor. O sea que, en definitiva, uno se fija cuál es más grande. Digo que difieren, pero el bichito de la curiosidad me dice, ¿cuál es mejor? Está bien, difieren, pero ¿cuál es mejor? Y la que tenga mayor crecimiento medio, que esa es la hormona B, que tiene un crecimiento de 14,3 versus uno de 11,7 de la hormona A. O sea que, en definitiva, uno toma un P de 2 colas bilateral, pero termina concluyendo a una cola porque siempre quiere ver cuál fue mejor. Acá tienen, si el T fuera de cola derecha, la hipótesis tendría esta forma, mu sub d igual a 0 contra mu sub d mayor que 0. Si yo a priori ya hubiera sabido que la hormona B era mejor, porque era un producto nuevo, más caro, que tenía otro agregado, y qué sé yo, entonces podría haber hecho un test de cola derecha, haciendo mu B menos mu A, o sea, mu 2 menos mu 1 igual a 0, mu D contra mayor que 0, ¿no? Tendría que haber hecho la diferencia al revés. Pero si dice A contra B y ya supiera, haría un test de cola izquierda. Entonces, fíjense,
pie de cola derecha, acá tenemos, ay, me olvidé cambiarles me quedó la T de Stewart de la otra vez, la iba a cambiar y me olvidé. Acá les iba a poner una T con 9 grados de libertad. Bueno, no importa, es lo mismo. La cosa es que tenemos una zona de rechazo hacia la derecha. Si quiero, después se las voy a corregir, les voy a mandar de nuevo el PowerPoint corregido para que quede todo como corresponde. Zona de rechazo a la derecha, el valor crítico se llama T alfa n-1. Zona de rechazo hacia la izquierda, el valor crítico se llama menos T alfa n-1, y el que hicimos es una zona de rechazo a 2 colas donde el valor crítico es T alfa sobre 2 n-1. Después se los voy a subir corregido cambiándoles los grados de libertad de la T, porque nuestra T ahora tiene 9 grados de libertad. Perdonen. Estaba entusiasmada de subirlo y me olvidé de eso. Bueno, entonces vamos a hacer el cálculo. Acá. Acá tengo el infostat. ¿Todos lo ven? No hay problema. ¿Todo se ve? Acá tengo el infostat, así como pasamos la base de datos del Excel, donde tenían la base de datos en Excel, no me acuerdo cómo lo tenían en el campus, acá tienen pasado como tenían en la tablita del PDF, una al lado de la otra. Entonces así está preparado para hacerlo por apareadas. Les digo antes, les muestro, por si les interesa, cómo hacemos fácil para llegar a la base de datos de la vez pasada, que eran muestras independientes. Entonces, ¿cómo hacemos para pasar de acá a acá? Una sería hacer esto, copiar todo esto acá abajo, darles un nombre, no, el programa lo hace más fácil por nosotros. Miren cómo lo hace. Van a ir esperen, tiene que estar parado en esta base de datos, acá. Datos. Déjenme buscarlo. Ubicar columnas una debajo de la otra. Quiero ubicar columnas una debajo de la otra. ¿Cuál quiero ubicar una debajo de la otra? Estas dos hormonas. Quiero que una pase abajo. Entonces pongo hormona A, hormona B. Lo paso a columnas. Aceptar. Y acá va a concatenar eso, y bloque de columnas de tamaño le dejo el 1, porque yo quiero una variable de respuesta. Aceptar. Por supuesto me va a respetar los códigos, la identificación de cada variable. Y lo que hizo fue esta, que es la misma que yo les puse la otra vez, como resolvimos la otra vez. Solo que, yo acá hay una pequeña diferencia que es el orden. Déjenme ver. Este orden no me acuerdo cómo estaba. Yo se los puse en el orden en que estaban acá, en el que lo tenía en la diapositiva. Creo que era este, ¿no? A ver, déjenme ver. Ay. Aguántenme un cachito, esperen, ¿eh? Total, esta va a ser corta. Esperen un cachito. Vamos a pausar. Bueno, no, esperen, esto es otra cosa. Acá, nueva tabla. Si ustedes hacen eso, les dije entonces, acá aparecía, voy a hacerlo de nuevo porque quedó sin grabar. Acá tenían datos, ubicar columnas de una debajo de la otra, las repito para que quede, hormona A, hormona B, bloque de columnas de tamaño 1, y si de acá le dábamos doble clic, acá le podíamos poner grupo o lo que le identifica, que se llama hormona. Y acá en columna 2 era la variable de respuesta que se llama aumento de longitud. Hace clic y así es como la tratamos la otra vez cuando lo tratamos como independiente. Ahora vamos a hacer un poco de análisis exploratorio sobre la base de datos preparada para hacerlo por apareadas. Entonces sabíamos que lo primero que uno tenía que observar, de estas no me interesa nada, no me interesa distribución nada, pero sí de la diferencia. Entonces, ¿cómo obtengo esas diferencias? Uno lo podría hacer en Excel y pasarlo, no, acá esto se puede hacer también acá. Se pone datos, fórmulas. Cuando aparece esto le pongo la variable, supónganse que le quiero llamar diff igual, diferencia. Si no le dan un nombre, pueden hacer las cuentas que quieran, no les va a crear el campo de la nueva variable. Hay que bautizarla primero. Primero le damos un nombre. Se va a llamar diff, o como quieran. Entonces vamos a hacer hormona A, cuando hacen un clic pasó acá, le ponen un menos, o el menos de acá, y un clic hormona B. Ahora le dan calcular. Y acá tienen todas las diferencias. Entonces, una cosa que nos interesaba ver, por ejemplo, era un gráfico de densidad de puntos de estas diferencias, a ver cómo se ven.
Con tan pocos datos no esperen hacer un box plot porque sería un invento, ¿no? Tan pocos datos, mejor hacer un diagrama de densidad de puntos. Déjenme sacarle el título. Bueno, con pocos puntos es medio feo como se ve, pero yo espero como que no se aparte demasiado de una normal. Se puede hacer un box plot, a ver, vamos a hacerlo, a ver cómo da. Pero el box plot es medio, no hay muchos datos para crear cuartiles y eso, pero no importa, vamos a verlo cómo se vería un box plot de las diferencias, a ver si se ve más o menos simétrico o no. Y claro, no es muy lindo, ¿no? No sé si va a ser muy normal esta variable, pero bueno. Fíjense que acá está, acuérdense que el puntito era la media, la rayita es la mediana, este puntito es la media. Esta media está mandada para abajo por estos datos que son medio como outliers. Acá tienen un poco como la mayor cantidad de datos, la mayor densidad de datos. Y estos outliers se llevan la media un poco para abajo, que es este puntito que se separó de esta mediana. ¿Okay? No obstante, hagamos a ver qué tan lejos puede estar de la normal. Hagamos un QQ-plot para las diferencias, que son las que le pedíamos normal. Son muy pocos datos, pero bueno. Y de hecho, la verdad que muy normal no parece, ¿no? Va y viene. Pero no esperen con pocos datos que se pueda probar una normalidad. Entonces, a ver qué pasaría si quisiéramos hacer un Shapiro-Wilks. Diferencia va a ser una muestra, pero de normalidad. Shapiro-Wilks de las diferencias, de las hormonas no. Y, bueno, da 0,35. Da un excelente p-valor para lo que uno hubiera esperado de este gráfico. A ver, ¿por qué tendámosle un manto de piedad a este gráfico? Si bien los extremos a veces se van, es como que van y vienen, ¿no? A eso le podríamos perdonarle la vida a este gráfico. Como que van y vienen y por eso el p-valor dio grande. Ojo, que el p-valor también puede ser que dio grande porque tenemos pocos datos. Acuérdense que cuando uno tiene pocos datos, rechaza poco, no puede rechazar demasiado con pocos datos. Los test de pocos datos tienen poca potencia. Entonces acá uno se pregunta, ¿este p-valor dio grande porque en realidad son normales? ¿O dio grande porque no me alcanzó el n para probar que no eran normales? Bueno, no importa, si nos dio 0,35, quedémonos con eso y suficiente. O sea, no se alejan demasiado de la normalidad las diferencias. Entonces, voy a hacer el test de muestras apareadas. Vamos a hacer de las dos maneras. Estadísticas. Si hago una diferencia basada en dos muestras para hacerlo como apareadas, de todo este primer capitulito, de esta primera sección, son todas independientes. Mucha prueba no paramétrica. La única paramétrica, si no me equivoco, sería esta prueba T. Bueno, la cuestión es, acá, esta segunda tanda de test, estos son para pareadas. T apareada es paramétrica, le pide normalidad a la variable. Wilcoxon es no paramétrica, no le pide ninguna distribución y la prueba del signo tampoco. Usa nada más que los rangos de los datos. Y esta la habíamos visto, es la prueba F para igualdad de varianzas. Entonces hagamos ahora prueba T apareada. Entonces tenemos, saco, limpio, pues las diferencias me quedaron ahí. Quiero hacer entre hormona A y hormona B. Esto es como está hecho, como está hecho en la diapositiva. ¿Qué falta? Esto era prueba bilateral, falta poner las medias y el intervalo de confianza. Tenemos T, tenemos el p-valor, no nos da los grados de libertad, interesante, pero bueno, uno ya sabe cuáles son los grados de libertad, ¿no? Son n-1, el n está pedido, aceptar. Y acá tiene la misma salida que teníamos en la diapositiva. No la analizo, pues ya la analizamos. Vamos a hacer un jueguito. Vamos a verificar este p-valor. Tenemos este valor del estadístico T. Y esta es la suma de las dos colas, a partir del menos 3,0736. Entonces, ¿cómo calcularían el p-valor? Vamos a probabilidades y cuantiles. Esperen, déjenme ponerlo a mano. Vamos a probabilidades y cuantiles. Acá. Y vamos a una T con 9 grados de libertad, que el tamaño de diferencia son 10 diferencias menos 1, 9. Y el valor, el estadístico T, es menos 3,0736. Acuérdense que cuando ponen acá hay que poner una coma desde
no desde acá, porque a veces uno lo tiene como punto. Póngale la coma desde el teclado de texto. Al revés de lo que le digo siempre, acá en los cuadros de diálogo de Infostat pongan con coma de texto. Bien, y ahora le pongo calcular. ¿Y qué vemos? Vemos que a la izquierda de menos 3,0736 hay 0,006668, etcétera, de área. Voy a usar esto, voy a hacer control copy, y en la calculadora, porque eso es solo la cola izquierda. En la calculadora voy a hacer, ay, no tengo cómo pegar, ¿no? A ver, control V. Ah, sí, se lo pegó. Este valor de área de la cola izquierda lo voy a multiplicar por 2. 0,01327, 0,0133 aproximado al cuarto decimal, o sea que la suma de las dos colas es esta, evidentemente. ¿Ok? Ah, ¿qué pasó? ¿Por qué se me fue? No sé por qué se me fue. Ah, porque lo copié y se me fue. Bueno, entonces el área de la cola izquierda la multiplico por 2, es el p-valor. Listo. Está verificado. ¿Qué pasaría como preguntó, ¿quién preguntó? O sea, si lo hacíamos la diferencia al revés. Inferencia basada en dos muestras, prueba T apareada. Voy a hacerlo de nuevo, pero ahora voy a poner hormona B primero y hormona A después, para que la diferencia la haga en este orden. Aceptar. Le doy todo igual. Acá no cambió nada porque igual es bilateral. Si hubiera sido unilateral tendría que cambiarle la cola. Aceptar. Bueno, p-valor igual. ¿Qué cambió? Cambió el orden de las hormonas, ahora hizo B respecto a, el N es 10, ahora la media da 2,6 positivo, porque la primera media es más grande que la segunda, es la de la hormona B. El desvío da lo mismo, ¿eh? Acá. El desvío da lo mismo, bueno, acá tengo con 4 decimales. 2,750, los límites de intervalo de confianza, ¿qué diferencia hay? Miren, esto era cuando el estadístico dio negativo. Lo que da es de menos 4,5 a menos 0,6. Cuando es positivo, de 0,6 a 4,5. O sea, todo le pongo el espejo en el 0. Cuando era positivo, todo estaba de este lado. La diferencia de las medias, el intervalo de confianza, de 0,68 a 4,51. Cuando lo hice antes, que me dio negativo, estoy del lado izquierdo, menos 3 y pico, entre menos 4,51 y menos 0,68. ¿Ven que está todo a través de un espejo? Y el p-valor, por supuesto, es exactamente el mismo. Si quisiera calcular acá el p-valor con probabilidades y cuantiles, la t era 9 grados de libertad porque eran n-1, y el estadístico t ahora se lo tengo que poner positivo, el valor de x, 3,0736. ¿Dónde me va a dar la mitad del valor? Ahora en la cola derecha, acá, no acá, ahora acá, el 0,066, etcétera, que multiplicándolo por 2 me da este 0,0133, ahora lo encuentro en la cola derecha, porque está a la derecha de 307. Fui muy rápido, ¿me entendieron? Después Sí, les se queda grabado. entendió. Hablo rápido, pero bueno, perdonen. Vivo rápido. Por eso me voy a terminar pronto. ¿Qué les iba a decir? Bueno, después en el video igual les queda. Bueno, se dan cuenta que está todo mirado a través del espejo, como Alicia. Y ahora vamos a hacer lo mismo, todo el mismo el test, pero ahora con las diferencias. Ahora ya tengo las diferencias calculadas. Entonces, para usar las diferencias, tengo que ir a estadísticas, inferencia basada en una muestra, prueba T para una media. Entonces ahora me olvido de las hormonas y ahora voy directamente a la diferencia. Ahora voy a hacer un test para diferencia igual a 0 contra diferencia distinta de 0. Fíjense. Esto es parecido, más o menos la misma información, dejo bilateral, y acá, donde dice parámetro, si no tocan nada, queda un 0. Si uno quisiera probar que con la hormona B se obtienen 3 centímetros más de crecimiento que con la hormona A, entonces esa diferencia de hormonas tendría que ser un 3 si hacen hormona B menos hormona A, pero si hacen hormona A menos hormona B tendría que ser un menos 3. Ese valor iría a la hipótesis nula, y ese valor es el que habría que corregir acá. ¿Ok? Bien, como no hice nada, queda un 0. A aceptar. Prueba bilateral.
Entonces tenemos, como puse la diferencia las hice como hormona A menos hormona B, por eso la mayoría quedan negativas, una sola queda positiva, y todo acá da negativo. El N es 10, la media menos 2,6, el desvío igual, 2,675, los límites de intervalo de confianza igual, acá del lado negativo, el T también el mismo valor absoluto, pero negativo, y el P el mismo. O sea que si se tomaron el trabajo de hacer la diferencia para analizar gráficos y todo, en vez de entrar por prueba T apareada, pueden entrar por prueba T para una media. ¿Algo más que les quiero mostrar? Creo que ya está. ¿Podríamos hacer algún ejemplo en el Infostat de una cola sola? Sí, corazón. Tipo con el mismo ejercicio, pero viendo, por ejemplo, queriendo ver que hormona B da mayor crecimiento que hormona A. Exacto, perfecto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Estadísticas. Inferencia basada en 2 muestras, prueba T variada. Supónganse que uno ya de movida sabía que la hormona B era mejor. Entonces limpio acá. Si yo quiero hacerlo de cola derecha y sé que la hormona B es mejor, a priori, voy a hacer hormona B primero, hormona A segundo. Entonces esto va a ser de cola derecha porque va a ser la media de B menos la media de A. Aceptar. Y acá sí le pongo unilateral derecha, porque ya sé que B va a venir primero. Aceptar. Entonces ahora tienen toda la misma información. Ahora el intervalo, que el intervalo de confianza no tiene un límite, porque sería como un unilateral. Pero acá no me interesa, si me interesa resolver por intervalo de confianza, lo voy a hacer de 2 colas. Si yo ya sé, en intervalo de confianza no me interesa. Pero ya sé que uno de los límites no los voy a tener. Como planteé, puse primero la que daba la media más grande y después la media más chica, el estadístico T me va a dar positivo. Y fíjense que el P unilateral es el mismo que habíamos calculado en, me perdí, acá, probabilidades y cuantiles, una T con 9 grados de libertad, el valor de X 3,0736. Acá es el área de la cola derecha, calcular. X mayor o igual que X, 0,006638, etc. Es este P valor. Y ahí sí sería solo el de la cola derecha, acá no tendría que multiplicar por nada. ¿Ok? Ahora bien, si yo pongo el orden al revés, inferencia basada en 2 muestras, prueba T apareada, y pongo, perdón, iba a limpiar, estadísticas, inferencia basada en 2 muestras, prueba T apareada, acá, limpiar. Pongo primero la hormona A y después la hormona B, entonces me va a quedar negativo esto, ¿no? Porque la hormona B tiene una media mayor. Entonces, si puse primero la de la media más chica, voy a hacer unilateral izquierda. ¿Está bien? Porque yo ya sé cuál daba en la media menor. Y al ponerla en ese orden, sé que la diferencia va a ser en el orden en que entraron. Entonces acá, ven que es unilateral izquierda, porque ahora hizo las diferencias, las hizo al revés. Hormona A menos hormona B. Para elegir un test unilateral, y acá ahora el límite inferior es el que no tiene datos. ¿Está bien? Para decidir qué orden poner las hormonas, si tienen preferencia por un test de cola derecha, por ejemplo, tendrían que tener idea antes de cómo es la diferencia de medias, para plantearla en ese sentido. Ponen primero la más grande, después la más chica. Si no tienen problemas con los negativos, no hay problema, pues el p-valor da igual. ¿Está bien? Bueno, es lindo test de hipótesis con el Infostat, está bueno. Bueno, ¿qué otra cosa? Ahora sí, ya con esto terminamos apareadas. Hoy no me meto con análisis de varianza, porque aparte tampoco tengo preparado el PowerPoint. No sé por qué no me emite sonido. Ok. Bueno, ¿tienen alguna duda? ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Algo de test de hipótesis que les haya quedado sin entender muy bien? Profe, ¿con esto terminamos la unidad 6? Sí. Ok. Sí, con esto terminó test de hipótesis. Tienen esperen, les voy a comentar el diagrama de flujo que tienen al final.
Al final tienen como un diagramita de flujo. Claro, esto es lindo cuando va apareciendo. Pero como está en PDF está todo junto, no importa, lo comentamos. Esto quiere decir lo siguiente, a ver. Tienen dos variables. Si no tienen dos variables porque tienen más de dos variables, en realidad dos o más también sirve, se hace el capítulo que viene, análisis de varianza. O sea, para más de dos medias para comparar, no podemos hacer test de student. Tenemos que hacer otro método que se llama análisis de varianza, que lo vamos a ver en la clase que viene. Si sí tenemos dos variables, hay que preguntarse, ¿son normales? Si no son normales las variables, hay métodos no paramétricos. Toda esa batería de test que vimos abajo de los paramétricos, métodos no paramétricos. Si sí son normales, hay que preguntarse si son independientes. Si no son independientes y son apareadas, es lo que vimos hoy. Hay que hacer test de muestras apareadas. Si sí son independientes, hay que preguntarse ahora si tienen varianzas iguales. Si no tienen varianzas iguales, tenemos dos posibilidades. O hacemos una transformación, como hicimos con el del 5-hidroxiindolacético, que le tomamos logaritmo y todo se arregló, o bien hacemos la corrección de Welch o de Satterwhite que hace el infostat. Pero eso tienen que ser independientes y varianzas no iguales. Ahora, si sí las varianzas son iguales, venía que eran normales, que eran independientes, las varianzas son iguales, entonces se hace el test de student para muestras independientes. ¿Ok? Y la clase que viene vamos a focalizarnos acá, en el ANOVA. Análisis de la varianza se llama ese método. ¿Listo, chicos? ¿Quieren hacer alguna consulta de algún ejercicio? ¿Ya empezaron con test de hipótesis en la práctica? Sí, quiero creer que sí. Por lo menos en mi práctica no, terminamos, o sea, se empieza esta semana. Ah, bueno. Bueno, está bien. Traten de echarle una ojeadita a lo que vimos en el PowerPoint, un poquito de teoría, de idea, de qué significaba y eso. Siempre es importante esto, que sepan bien qué es el p-valor y cómo tomar una decisión en función del p-valor. Si a ustedes en un examen se les dice, se le dan todos los datos, calcular el p-valor y tomar una decisión, ustedes, sin que el investigador haya fijado un nivel de significación, no se sabe qué decisión se puede tomar. Si nadie les dice qué nivel de significación se fijó, suponen que es un 5% como en la generalidad de los problemas biológicos. Pero uno siempre, el p-valor solo no me dice nada a menos que haya fijado cuál es el techo de probabilidad que es el nivel de significación. Criterio general, si yo quiero detectar una diferencia, un nivel de significación del 5% está perfecto. Si quiero que no haya diferencias, por ejemplo, en el cociente de varianzas, o por ejemplo, no rechazar la hipótesis nula de que una variable es de distribución normal con el test de Shapiro-Wilks, o sea, si mi intención es no rechazar H0 y voy a cometer errores de tipo 2, voy a tratar de que sea pequeño aunque no lo pueda calcular. ¿Cómo hago que el error de tipo 2 sea pequeño? Aumentando el nivel de significación. Entonces aumento el alfa al 10%. ¿Qué quiere decir aumentar el alfa al 10? Quiere decir que no me voy a conformar para decidir que dos varianzas son iguales con un P mayor que 0,05, o sea 0,06. No me voy a conformar, necesito que sea mayor que 0,10. O sea que para no rechazar la hipótesis nula, tengo que poder tener un p-valor más grande que el alfa. Si el alfa lo aumenté, le voy a exigir más. Necesito que ese estadístico sea muy chico para que el p-valor me dé muy grande y me dé más grande que el alfa que fijé. Por eso me exijo y me aumento el alfa al 10%. Porque aumentándome el alfa al 10%, exigiéndole al test que me dé un p-valor mayor que 0,10, con eso estoy logrando que el error de tipo 2 sea más pequeño, aunque no pueda calcularlo. ¿Bien? Como cosa general. Ese alfa del 10% lo van a fijar si quieren hacer un test de cociente de varianzas de Fisher o si quieren hacer el test de Shapiro-Wilks, que ahí es donde pretenden no rechazar la hipótesis nula. Planteo de hipótesis, en general, se les va a estar claro en la pregunta del examen, en la pregunta del investigador. En general, el investigador sabe si quiere probar
que una media es mayor que otra o menor que otra, si una droga disminuye el colesterol o aumenta la hemoglobina o lo que sea. Pero si no está muy claro, porque están esos sí condicionales, como en el de la aspirina, o uno que tiene en la guía del alimento que se le agrega al alimento para pollo y qué sé yo, cuando no está claro que, o sea, cuando hay alguna premisa y algún error crítico que uno tenga necesidad de disminuir y controlar, ahí tienen que plantear los dos errores posibles, compararlo con la definición de alfa, ver cuál es el error más grave para ustedes, y ese que sea el error de tipo 1, y de ahí van a salir automáticamente y milagrosamente las hipótesis. En general van a saber lo que quieren probar, porque el mismo problema lo va a decir. Pero si no estuviera claro y tiene alguna decisión crítica, se basan en esa para plantear las hipótesis. A ver, no sé qué otra cosa rara se me puede ocurrir. Creo que nada más. Si van haciendo los ejercicios de la guía, pueden aprobar tranquilamente. Van a ver que esta segunda parte es hasta más fácil que la primera, porque son más procedimientos. Una vez que ustedes interpretan el resultado, es un procedimiento, no tienen tanto que la probabilidad condicional como tenían la primera parte. Siempre el segundo parcial fue más fácil que el primero. Tienen que tratar de venir haciendo los ejercicios, eso sí. Bueno. Yo tengo una pregunta. Sí, todas las que quieran. Yo estoy hablando porque nadie pregunta nada. ¿Qué es lo que te permitía diferenciar el gráfico de Ggplot? Sí. ¿Qué pasa? ¿Cuál era la función del gráfico? ¡Ah! El gráfico. Sí, espérate. ¿Qué esperábamos de ese gráfico? Claro, sí, ¿a qué va la idea? Listo. Está explicado en un video de un teórico anterior. Ahí se los expliqué. Lo voy a volver a explicar. La idea es así. Nosotros acá tenemos diferencias de medias. Espérate un cachito. Le voy a hacer medidas de resumen. Voy a hacer de nuevo las medidas de resumen, porque necesito la estimación de las medias. Variable, voy a pedirle solo la media. No, no, la varianza. Varianza n-1, aceptar. Bueno, en realidad no sé por qué pedí todo, me interesa solo esta. Miren lo siguiente. ¿Ven lo que dice acá abajo? Miremos las ordenadas. Cuantiles observados de la variable diferencia, ¿no? La variable que le puse para la que le pedía que fuera normal. Miren acá, cuantiles de una normal. Tiene demasiadas comas, le falta un punto y coma acá. El punto y coma iría acá. Menos 2,6, punto y coma, 7,1556. ¿Qué son estas dos cosas? Menos 2,6 es la media de las diferencias. Y 7,1556 es la varianza de las diferencias. ¿Se entienden a dónde apunta esto? ¿Qué hizo acá? Estima los cuantiles son como los percentiles, o sea, cómo se van acumulando los valores, ¿no? Cómo van avanzando la progresión de los valores. Si esta variable fuera una distribución normal, los parámetros estarían estimados en esto, según su media y según su varianza. Acuérdense que acá en Infostat pone la varianza. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que hace cada uno de estos puntos es, acá pongo la muestra y acá pongo la normal. Pongo la muestra acá arriba, pues la ordenada. Acá pongo la muestra y acá pongo la normal. Si al aumentar la muestra de un determinado valor, aumentó a la misma velocidad, o sea, con el mismo criterio, con el mismo patrón que lo hubiera aumentado siendo esta normal, entonces, al aumentar acá con el mismo patrón, darían lo mismo. Y dar lo mismo, ¿qué es? Es caer sobre la recta y igual a x. ¿Ven que esta es la recta igual a x? Para 8, menos 8, cualquier punto que... Ahora les voy a poner cómo cruzar un punto y ver que coinciden. Ahora, háganme acordar de las líneas de corte que les abren. Sigo avanzando en la muestra, sigo avanzando en la normal. Ahora agarro, no sé, el percentilo 2. Si en la normal el percentilo 2 aumentó acá, y en la muestra el percentilo 2 aumentó acá, y se encuentran en la recta igual a x, quiere decir que están avanzando a la misma velocidad, con el mismo patrón de avance de menor a mayor el valor. Si la muestra
aumentara con el mismo patrón, a la misma velocidad, con el mismo criterio de una campana de Gauss, todos estos puntos se encontrarían sobre la recta igual a X. ¿Por qué no se encuentran? Porque siempre uno no sigue exactamente una normal. Aproximadamente una normal, bueno, los puntos van a estar cerca de la recta igual a X. Este puede aumentar un poco más en la normal, que en la muestra se quedó un poco rezagado, pero al otro aumenta un poco más en la muestra que lo que haría en la normal, y así, van y vienen de la recta igual a X. Entonces, ¿ustedes qué esperan? Para una distribución normal, esperan que los valores estén lo más cerca posible de la recta igual a X. Eso implica qué tan normal es la variable, porque qué tan normal crece parecido a una normal. ¿Se entendió más o menos? Porque uno espera que caigan sobre una normal. Miren una cosa, les voy a mostrar. No, esperen, acá. Nada, quería mostrarles que era la recta igual a X. Supónganse, ¿se acuerdan, no? Lo de herramientas gráficas. Voy a agarrar cualquier número, por ejemplo, en el eje X. Le voy a cruzar una que pase por X igual a 3. No, qué bueno. Positivo no. Acá menos 3, por ejemplo. Porque eran diferencias negativas. Menos 3. Perdón, así, menos 3, enter. No, la digo. Menos 3, enter. Ven que por acá, por menos 3, subió la recta X igual a menos 3. Ahora en Y voy a marcar lo mismo, la recta menos 3, enter. ¿Ven que se cortan acá? Ya que esta es la recta igual a X. Esta es la recta donde la X es igual a la Y. ¿Se entendió para qué crucé las líneas? Cualquier punto que hagan, se van a cortar acá, en la recta, porque es la misma recta, X igual a 3 que Y igual a 3. Menos 3. ¿Está bien? O sea que esta es la recta igual a X, donde los puntos que caigan acá es porque están creciendo igual en las dos, en el observado y en el esperado según la normal. Quería mostrarles una cosa, archivo, nueva tabla. Vamos a hacer lo siguiente. Con ustedes lo hice, no creo que lo hice con la comisión de los jueves. Voy a hacer una cosa, vamos a simular una normal. Voy a agregar acá X, botón derecho, nueva fila. Voy a agregar, qué sé yo, 199 datos. Ya tengo 200 filas. Con esta que había tengo 200. Y ahora voy a llenar con, botón derecho, llenar con otro. Una normal cualquiera. A ver, díganme una media y una varianza para una normal. Media. 6, ya que no me dicen nada. Varianza, 9. Voy a agarrar el ejemplo del FSH. Hago lleno, ¿no? Pongo aceptar. Decime, Dani. ¿Algo? ¿Ven? Acá tengo una simulación de 200 datos de una normal. ¿Cuánto dije? 6, 9. Voy a hacer lo siguiente. Supóngase que esto fuera, no sé, el FSH, de lo que habíamos hablado al principio. Y voy a ordenar datos. Ordenar. Lo voy a ordenar según la FSH. FSH de menor a mayor. Ordenar. Ven que acá tengo unos pocos negativos que, digamos, no quieren decir nada en el valor de una hormona, pero bueno, como supusimos que era una gaussiana, tengo unos valores que son negativos, poquitos, van aumentando, tengo acá valores muy parecidos, 2 y pico, ¿dónde esperan que haya más? Y alrededor de la esperanza 6, ¿ven? Tengo muchos 5, muchos 6, bastantes 7, bastantes 8, menos 9, menos 10, menos 11, menos 12, ¿ven? ¿Se nota que van creciendo? Vamos a hacer cómo se vería en un gráfico de densidad de puntos. Volvemos un poco a lo de la normal, pero a los gráficos exploratorios, FSH. ¿Ven que, voy a aumentar el tamaño, ven que esto tiene una distribución? Si uno mira, se puede más o menos imaginar. Uno tiene pocos datos acá, muchos por acá por el medio y menos acá. Si uno pensara en una densidad de puntos, tranquilamente podría pensar en algo así. Y si hago un QQplot de estos gráficos, perdón, iba a ser otro antes, iba a ser el boxplot. Si hago un boxplot, ¿qué espera un boxplot de esta variable? Perdí el boxplot. Acá está.
cajas. ¿Qué esperan? Que sea muy simétrico, porque era una normal simulada, ¿no? Era una simulación de una normal. Fíjense qué tan simétricos son, que la media está prácticamente por encima de la mediana, ¿ven? Imagínense, yo apuesto esto, bueno, no lo puedo apostar ahí, ¿no? Pero yo tranquilamente esto podría superponerle acá una normal, porque acá tengo la mayor densidad de probabilidad, tengo unos pocos outliers y la media sobre la mediana es bien simétrico. Vamos a ver cómo esperan que se vea un QQ-plot de esta variable. Que esté muy cerca de la recta igual a X, ¿no? Porque es una simulación de una normal. Normal, mostrar la recta igual a X, ¿ven? Como es un QQ-plot de una variable perfectamente normal. Nunca van a tener una exactamente normal, y fíjense, acá tienen puntitos un poco, y en los extremos siempre va a haber algún punto que se vaya, así que no es raro que una variable real, algún punto se vaya a los extremos. Pero fíjense que es una simulación, y que tiene una buena cantidad de puntos que están sobre la recta igual a X, ¿no? Porque estos se acumulan como una gaussiana. ¿Se ve? ¿Se entendió mejor el QQ-plot ahora? Fíjense, miren, lo estimó a partir de la muestra, ¿ven? Los cuantiles son 5,736 y 8,6585. ¿De dónde habíamos simulado? De una normal con una esperanza de 6 y una varianza de 9. Fíjense que si yo hago estadísticas, medidas de resumen de la FSH, y le pido, el N era 200, la media y la varianza, la media da 5,7360, que es esta, y la varianza da 8,6585, que es esta. Y son 200 datos, o sea que acá hay 200 puntitos. ¿Se entendió mejor el QQ-plot? Bueno, ¿qué otra pregunta? Estoy a la espera. Con los oídos y el corazón abierto. A ver, pregunten lo que quieran. ¿No? ¿Están cansados? ¿Tienen sueño? Pues es un día lluvioso. Está para dormir la siesta. Profe, Bueno, ¿puede repetir lo de Bloxplot? ¿lo del boxplot? Sí. Sí, porque Acá está. muchos no. No se acuerdan. El boxplot tenía lo siguiente. El boxplot tenía una caja donde en algún lugar de la caja, idealmente, si la distribución es simétrica, hay una liñita que es la mediana. ¿Qué quiere decir? Que desde este valor, a ver, espera una cosa, vamos a hacer lo siguiente. Estadísticas, medidas de resumen, le voy a agregar la mediana a esto. La mediana, y le vamos a agregar, déjenme ver, el percentilo 25, el 50 y el 75. No son exactamente los percentilos, pero bueno. Vamos a ubicar todas las cosas del boxplot acá. La media es 5,7360. Entonces, si yo en la I le pongo 5,7360, ven que justo la línea está donde está la media. Y fíjense que la mediana es 5,7455. Yo esperaba que fueran muy parecidas, porque era una simulación de la normal, 5,7455. ¿Ven? Están una sobre la otra prácticamente. Una pasa por el puntito, que es la media, otra pasa por la rayita, que es la mediana. Vamos a ver el percentilo 25. Les digo cómo describe el Infostat al boxplot. El Infostat dice, dentro de la caja está el 50% de las observaciones. O sea, fíjense, de acá hacia abajo tengo el 50%, porque acá está la mediana. O sea que la mitad de los datos está desde el 5,7455 hacia abajo. Acá tengo la mitad de los datos, acá tengo 100 datos. Y acá arriba de la mediana de 5,7455 tengo otros 100 datos. No le pedí el máximo y el mínimo. Bueno, este punto es el mínimo y este punto es el máximo. Están considerados como outliers. ¿Por qué? Esta línea donde empieza la caja es la mediana de la primera mitad de los datos.
o sea, en algunos es el primer cuartilo, o sea, en la mayoría de los software, desde este valor hasta acá tenemos el primer 25% de los datos. De acá a acá hay el 50% de los datos, del primer cuartilo al tercer cuartilo. Y de acá para acá está el otro, acá serían 50, acá serían 25, el otro 75 más, ¿no? Sí. 50 más 25, más la mitad de 50, 75% más de acá a acá. Esto es muy simétrico, porque está sacado una normal. Vamos a cruzarle al gráfico, perdón, los bigotes están hacia el dato que está, el dato más alejado que no supere 1,5 veces la altura de la caja. El dato más alejado de acá, pero que no supere 1,5 veces la altura de la caja. O sea que este bigote nunca va a ser más largo que 1,5 veces la altura de la caja. Va a ser hasta ahí, hasta ese valor máximo. Si hay algún dato fuera de eso, será considerado un outlier, como este dato que me tendría que fijar en la base de datos cuánto vale, déjenme ver, es el 16,65 este puntito, ¿no? Porque es un outlier que está lejos de todos, 16,65. A ver, vamos a verificarlo. Si yo cruzo el 16, ¿cuánto dije? 65, fíjense que este puntito para acá. ¿Y este puntito cuál será? Me tengo que ir al primer dato, porque están ordenados, menos 2,20. Si yo hago menos 2,20, enter, pasa por este mínimo. Ahora vamos a verificar un poco, no va a ser exacto, pero no importa. Lo que dice Infostat es que este inicio de la caja está en la mediana de la primera mitad de los datos, que se llama el primer cuarto, que no necesariamente es el primer cuartilo. Pero no importa, vamos a ver, para ver qué tan cerca, más o menos, vamos a meter el primer cuartilo, o sea, el P25, el 25% percentilo es la primera cuarta parte de los datos, 4,0229. Entonces voy a meter acá un 4,0229. ¿Ven? Es razonablemente, o sea que la mediana, la primera mitad de los datos está bastante cerca de la primera cuarta parte de los datos, digamos. Y acá, ¿qué tendría que ser esto? El tercer cuartilo, porque fíjense, acá tengo la primera cuarta parte de los datos. Acá tenía el 50 de los datos, o sea que hasta acá tengo, hasta la mediana, tengo el primer 50% de los datos. ¿Ok? O sea que la mediana es el 50% percentilo, es el percentilo 50. Fíjense que la mediana es 5,7455 y el percentilo 50 es 5,74 y algo. Muy parecido a la mediana. Entonces vamos a poner percentilo 75, 7,7571. 7,7571. ¿Ven que está ahí? Entonces este primer cuartilo, segundo cuartilo, tercer cuartilo. Esta distancia muchas veces se lo llama el rango intercuartilo. Creo que en el parcial había un dato que hablaba del rango intercuartilo. El rango intercuartilo es este, es 7,7571 menos 4,0229. Es la distancia entre el primer cuartilo y el tercer cuartilo, esta distancia. O sea, es el contenido de la caja. La distancia de los datos que hay desde donde empieza la caja hasta donde termina. Este es el rango intercuartilo. Y acá, bueno, estos no se los pongo, habría que calcularlo. ¿Se entendió un poco cómo es el boxplot? Este es un boxplot de PQQ porque está extraído de una normal, o sea que era lógico esperar que fuera muy simétrico. ¿Qué más, chicos? ¿Otra pregunta? ¿Algún ejemplo? ¿Ejercicio? ¿Problema? O sea que el rango del intercuartilo iría de 4 a 7, ¿no? En este caso, claro, del percentilo Claro. 25 a 4,02 hasta el percentilo 75, 7,75. Ese sería el rango intercuartilo, que se llama rango intercuartilo. ¿Por qué es importante? Porque en muchas publicaciones van a ver que cuando los datos son si los datos son simétricos, los datos se presentan como media, desvío, media, error estándar, etc. Pero a veces, si son muy asimétricos, tienen estos bigotes largos para el otro lado, se suelen representar como la mediana y como medida de dispersión alrededor de la mediana el rango intercuartilo.
como una especie de asimilarlo a lo que sería un desvío si la variable fuera simétrica. Entonces, se informa, la mediana, rango intercuartilo. Piensen lo siguiente, ustedes acuérdense, para analizar mejor el rango intercuartilo, ¿qué dijimos? Que en el rango intercuartilo está el 50% de los datos, ¿no? Los que van desde el 75 menos 25 son 50, el 50% de los datos. O sea, una media central y el 50% de los datos. No es ni más ni menos que lo que ustedes hacen cuando presentan los datos como media más menos desvío, a ver, más o menos, media más menos desvío si los datos son simétricos. ¿Qué porcentaje de datos había entre la media más menos una vez la desviación estándar? El 68% de los datos, ¿no? 0,68 y algo creo que era. Bueno, en los datos asimétricos es el 50%. En los datos asimétricos. En los datos, cuando uno presenta media más menos desvío, estaría como presentando la media y el rango de datos donde está aproximadamente el 68% de las observaciones, ¿no? Porque entre mu más menos una vez sigma había aproximadamente el 68%. ¿Algo más? ¿Otra duda, consulta, pregunta? No, profe, gracias, por el momento no. Bueno, chicos, cualquier duda, pregunten, aprovechen la práctica para hacer problemas y sacarse las dudas, y nos vemos, si Dios quiere, el martes que viene. Vamos a empezar el análisis de varianza, que es un tema muy lindo, muy interesante. Así que traten de no faltar, porque después también cosas que vamos a ver en el análisis de la varianza, las vamos a ver después también en la regresión. Esperen que hay chat, algo así. Después la vamos a ver también en la regresión. Así que traten de entender el análisis de varianza. Ya vi tarde la respuesta. Cercano a la recta X igual a Y, perfecto. Bueno, chicos, pauso. Nos vemos el martes. Besitos. Linda semana. Vayan a dormir la siesta.